¿Qué tal, amigos? Sean bienvenidos a un nuevo episodio de su podcast Okran Leaks, donde hablamos de personajes del Okran, historia del Okran y métodos utilizados por el Okran. Y como vieron en el título y en la miniatura, el capítulo de hoy no será la excepción y hablaremos de fletes en un sector específico que será el marítimo, o sea, el que se hace en barcos, lanchas, semisumergibles y submarinos, que muchos confunden estos dos últimos, pero en este video conocerán las diferencias de ambos. Primero, vamos a platicar de los fletes y un dato importante que me gustaría decirles antes de comenzar es que se estima que el más del 70% del polvo que llega a Estados Unidos viaja por mar y a Europa y otros continentes se estima que el porcentaje podría llegar hasta el 90%. Esto les digo para que vean lo importante que son los fletes marítimos. Por ejemplo, el año pasado, el día 18 de octubre, fueron decomisados 8.361 kilogramos de gastro en una zona al suroeste del puerto de Lázaro Cárdenas en Michoacán, uno de los mayores decomisos que ha habido. Y si buscan las noticias se darán cuenta que el polvo venía repartido en diferentes navíos, 6 para ser exactos, pero estos eran diferentes tipos de navíos. Unos eran lanchas y otros eran tipos semisumergibles. También detuvieron 23 personas que iban en estos navíos. En las embarcaciones llevaban lagastro y también bidones de combustible. Las autoridades dicen que el valor de lo incautado es de más de 2.000 millones de pesos o algo más de 100 millones de dólares. No sé ustedes, querido público, pero a mí sí se me hace un muy buen dinero. Esto se los platico para dimensionar lo que se mueve por mar. Los fletes marítimos, o como le dicen de manera más casual, envíos por mar, son una de las piezas claves en el negocio del OCRAN. Básicamente, se trata de mover gasdro o materiales necesarios para fabricarla a través de rutas marítimas, ya sea en barcos, lanchas rápidas, contenedores escondidos o hasta submarinos. Y aquí no importa si se trata de pequeñas cantidades o cargamentos gigantes, el chiste es que la mercancía llegue a su destino. Regularmente, estos envíos arrancan en países productores de gastro como Colombia, donde el polvo es algo que siempre está saliendo de sus puertos, o Asia, donde se producen químicos para las sintéticas. Desde ahí, la mercancía viaja hacia los mercados de consumo en América del Norte, Europa, Asia y hasta Australia. Y ojo, para aclarar, no solo hablamos de trayectos cortos como de las costas colombianas hasta Centroamérica, sino de viajes transoceánicos que cruzan el Atlántico o el Pacífico para conectar continentes enteros. Ustedes se preguntarán por qué es tan importante este tipo de fletes, y pues son varios puntos que iremos desglosando. El primero que me gustaría tocar es el de tener la capacidad de transportar grandes volúmenes. En el transporte marítimo se permite movilizar enormes cantidades de gastro en una sola vuelta, mucho más que lo que sería posible en un tráiler o en un avión. Solo imagínense, un contenedor puede llevar hasta 22 toneladas de peso, de las cuales al menos entre 15 y 18 toneladas son de polvo. Un buque carguero mediano, podríamos decirle, puede llevar hasta 5.000 de estos contenedores. Es una idea porque, como saben, no siempre se mueven contenedores lagartos. Otro punto de importancia para este tipo de fletes es que se puede llegar a pasar desapercibidos por los agentes aduanales portuarios, que en algunos casos son parte de la logística de estas operaciones debido a la gran cantidad de cargas que transportan los buques. Es muy fácil de que las aduanas den la famosa luz verde. Así que las organizaciones aprovechan eso para trabajar con cantidades más grandes posibles. También hay que pensar en que hay mucho menos puntos de control en estos viajes, que si es un viaje de un buque comercial, podríamos decir que solo hay dos, uno cuando sale y otro cuando llega.
Pero claro, hay que aclarar que estas revisiones a las que son sometidos son muy meticulosas y la mayoría de las veces se tiene que sobornar a las autoridades aduaneras para poder lograr estos viajes. Pero si es otro tipo de viajes totalmente clandestinos, entonces no hay absolutamente nada de revisiones, siempre y cuando no te topes con ninguna autoridad. Bueno, primero tratemos de comprender cómo comenzaron a usarse estos viajes. Lo más obvio para mí es que comenzaron nuestros amigos colombianos a quienes les mando un abrazo. Lo que pude investigar es que comenzaron más o menos en los años 70 en el Caribe con rutas de unos 2.000 a 2.500 kilómetros para ir desde las costas colombianas como Barranquilla o Cartagena hasta las costas de Florida en Estados Unidos, pasando por islas del Caribe como las Bahamas. El movimiento se hacía en pequeñas embarcaciones y también en barcos de pesca, donde usaban clavos la mayor parte del tiempo, aunque claro, nunca falta el valiente que se anima a llevarse todo a pelón, como dicen en México, o sea, a llevárselo a la vista de todos sin ocultar. Podría ser todo el trayecto por mar, salir desde Colombia hasta llegar a Florida, haciendo escalas en los archipiélagos o islas norteamericanas. En vía marítima, otra manera podría ser salir en avión desde Colombia, llegar a una isla cercana a Florida y de ahí poner todo en embarcaciones y así ingresar a los Estados Unidos. La manera de hacerlo son infinitas, cada vez salen más. Aunque primero eran preferidos las aeronaves, pero con el tiempo se dieron cuenta de esto que les dije hace un momento. Aunque tome más tiempo, es preferible ir por agua, porque las cantidades crecen y la seguridad también. Como siempre, los Telcar colombianos fueron evolucionando y inventando mejores maneras de ocultar la mercancía y mejores rutas para llegar a los Estados Unidos. Después llegó la expansión transoceánica o continental, pues ahora ocupaban que sus productos llegaran a otros continentes como el europeo. Al principio, claro, en avión. De Colombia a España era la ruta más usada, pero después fue mejor por mar, en barcos comerciales donde lograban esconder toneladas que cruzaban el Océano Atlántico o el Océano Pacífico. De verdad que se internacionalizó la gastro, llegó a cada rincón del planeta en grandes cantidades. Eran enormes las cantidades de gastro y de dinero que se movía. Ya después se comenzó a envolver México y hubo más rutas. Ahora se incluía el Océano Pacífico, también por rutas que salían desde Tumaco o Buenaventura con destino hasta las costas mexicanas, desde Chiapas o también podría ser Oaxaca, Guerrero, Michoacán, Colima, Jalisco, Nayarit, Sinaloa, etcétera. Aquí les contaré algunas anécdotas de viajes que sí pasaron y los métodos que usaron para concretarlos. Ahora platicaremos de los tipos de embarcaciones. Primero, lanchas o embarcaciones pequeñas, que esto es lo más utilizado. Aquí les voy a mostrar una foto de una de estas. Aquí pueden ver la lancha, amigos. Como pudieron ver, se ve una estructura delgada y con tres motores, lo que le da un peso liviano y mucha potencia para llegar a su destino con gran facilidad. Con este tipo de lanchas es con lo que más trabajan los telcars mexicanos saliendo desde Colombia para llegar a diferentes puntos como Panamá, Costa Rica, Guatemala, El Salvador, Nicaragua o bien hasta costas mexicanas. Y ya desde cualquiera de estos puntos es enviado a diferentes puntos de distribución en el país, ya sea por aire, tierra o en camiones. Pues lo importante es salir de Colombia y lograr pasar de Panamá. Ya después es más fácil el trayecto, o debería decir, más corrupto, para poder llegar a su destino. Claro que algunos fletes constan en usar un tipo de embarcación para salir de Sudamérica para llegar a Centroamérica y transbordar la mercancía a otro tipo de embarcación.
está siendo un barco comercial para llegar a su nuevo destino. Antes de continuar, les quería contar un tipo de flete que utilizaba el señor Emilio Cázares, un ocran sinaloense de quien ya hemos hablado en este podcast y que si pueden, por favor, pasen a escuchar su corrido que se llama igual que él y lo canta otro ya mencionado en el canal, mi compa Piyuyi de Grupo Cártel. Es una muy buena pieza que amenizaba varias borracheras y lo sigue haciendo. Bueno, pues como les he dicho, esta persona fue muy exitosa en su negocio y uno de sus fletes consistía en lo siguiente. Primero salían lanchas no muy cargadas, en el caso de 300 Losky, estas salían desde Colombia para llegar a Costa Rica, del lado del Océano Pacífico. Normalmente usaba este tipo de lanchas que les acabo de mostrar. Después, al llegar a Costa Rica, echaba la mercancía en los clavos en las cajas de tráiler y estos compartimientos ocultos estaban a lo largo de la cama del tráiler. Desde Costa Rica salían con dirección norte hasta llegar a la frontera con Guatemala y México, específicamente con el estado de Chiapas. Ahí en la frontera desclavaban y cruzaban los bultos. Ya en México había dos maneras para llegar a Sinaloa. Una era en avionetas ligeras y pistas clandestinas. La favorita para esto es la Cessna 210, a la cual le podrían echar máximo 400 Losky, pero para evitar accidentes se cargaban con 300 Losky. Aquí les mostraré una foto de esta avioneta. Aquí puedes mover la avioneta, amigo. El otro método era clavar el producto en las llantas de los trailers. Se metía el producto en las llantas con tracción del tráiler y también la llanta de la caja de este mismo. Y con este método igual hacían viajes de no más de 300 Losky. Así, miren en esta foto que les voy a mostrar en qué llantas iban con premio, por decirlo así. Aquí podemos ver, amigos, la foto del tráiler. Y como les digo, estas llantas eran las que contenían los Losky, porque ahí está la doble llanta. En una de esas llantas iba el clavo. Obviamente en estas no, porque son las que dirigen al camión y sería muy peligroso. Ya después de haber llegado a Sinaloa, en las bodegas de la empresa desclavaban y volvían a clavar, pero ahora en camiones de pasajeros como estos que les voy a mostrar aquí. Aquí pueden ver el camión, amigos. Es un camión pasajero muy famoso para esos rumbos de esa compañía. Obvio, claro está, no esta empresa, solo lo usé para referencia, pero es la que más me gustaba a mí usar. Como le digo, es la que se usa mucho para allá y es la más cómoda. Y por eso lo usé, pero no vayan a pensar mal de ellos. Y pues en este transporte llegaban hasta la frontera con Estados Unidos y ya ahí usaban diferentes métodos para cruzar. No fuimos muy lejos, pero les expliqué todo el proceso y pudimos ver la importancia del viaje por mar para poder hacer llegar la mercancía a Costa Rica. Es toda una travesía lograr cruzar el área panameña. Otra ocasión que les podría contar con este tipo de embarcación es de otro personaje del cual muchos en los comentarios me dicen que nunca hablo de él, pero yo creo que es todo lo contrario, pues muchas de las historias que he hablado aquí han salido de personajes allegados a él, pero bueno, se respetan sus opiniones y comentarios y siempre son bien recibidos, pero este personaje es el licenciado Damaso. En una ocasión el licenciado y su gente organizaron una vuelta, como le dicen en varias series, o en México también le dicen un jale, un negocio o una inversión también. Todo consistía en salir en estas embarcaciones desde Colombia cargadas con 800 Losky y varios litros de gasolina para llegar a costas mexicanas por las playas de Oaxaca, donde recibirían la mercancía para de igual manera subirlas en tráiler y mandarlas en Culiacán. Ese trayecto les tomaría alrededor de una semana.
Una ruta que aunque arriesgada, si es hecha de buena manera, se logra y se sigue logrando. Yo creo que así seguirá, pues es muy difícil tener un control absoluto en el océano. Pues salieron de Colombia de noche para evitar ser vistos por las autoridades y transcurrieron varios días sin novedad. Se comunicaban mediante un teléfono satelital con el encargado del licenciado, informando de los avances y aparte de esto, también ese mismo encargado tenía un dispositivo especial para rastrear un chip que le habían puesto a uno de los paquetes para siempre estar informado de su trayectoria. Al quinto o sexto día, ya por llegar a playas mexicanas, los tripulantes de la embarcación notaron la presencia de un helicóptero. Al poderlo ver más detalladamente, se percataron que era un helicóptero de la Marina Armada de México. Con esto, claro, que se espantaron y tomaron la decisión de tirar por la borda los paquetes de polvo que llevaban y escapar de las autoridades. Como les digo, con estas llamadas lanchas rápidas fue fácil para ellos el escapar y comunicarse con la gente del licenciado para contarles lo ocurrido. Ellos, lejos de preocuparse o paniquearse, se pusieron las pilas y pusieron manos a la obra para pensar en cómo solucionar las cosas. Tenían la ubicación aproximada de la mercancía gracias al GPS de uno de los bultos. Así que no dudaron en pedir favores a otras organizaciones, en este caso a la que es a la gente del Yoma en el estado de Oaxaca, que tienen una presencia significativa en el estado. Al tener una buena relación entre ellos, porque como quien dice eran vecinos, pues los pueblos del Salado y el Dorado están a unos escasos 20 kilómetros y había cierto tipo de amistad ahí. Pues la gente del Yoma se activó y junto con la lancha que venía de Colombia se pusieron a buscar los paquetes. Fue fácil encontrar el primero, pues como les dije, este contaba con GPS y también como medida de seguridad, todos los paquetes iban amarrados con cosas que los ayudaban a flotar, como boyas, algo así, y así era más fácil detectarlos. Pues ya con el primer paquete asegurado se pusieron a buscar los demás. Clara Boya tenía amarrado un paquete de 100 Losky, así que eran 8 en total. Ya después del primero, hicieron un perímetro a la redonda para buscar los demás, y como eran bastantes embarcaciones, lograron encontrarlos todos. Ya con los paquetes recuperados y en perfecto estado, se fueron a las playas donde cargaron todo en tráiler propiedad de Mauricio, otro conocido fletero de muchísimo dinero y muy cercano a los grandes Posca de Sinaloa. Así fue como el licenciado y su gente recuperaron su producto y lo llevaron hasta Sinaloa. Como ven, hubo varios factores de suerte para que se lograra esto. Primero, que notaran la presencia de la Marina y lograran escapar. En segundo, lograron encontrar todos los paquetes, pero como ya les había dicho en otro episodio, el licenciado y el Pocha siempre iban de mitad en mitad en cualquier negocio que hicieran, aunque uno o el otro no hubiera invertido nada. Era una sociedad de mucha confianza y derecha. Ahora hablemos de los submarinos y semisumergibles. Primero, vamos a diferenciarlos. Comenzamos por el submarino, que es una embarcación diseñada para operar completamente bajo el agua por largos periodos de tiempo. Cuenta con bastante tecnología para poder propulsarlos y navegar en ellos. También para poder tener oxígeno dentro de ellos durante algunos días. Aquí les enseñaré uno de estos aparatos. Aquí podemos ver el submarino, amigo. El uso de estos equipos es relativamente nuevo, pues estos aparatos que pueden sumergirse completamente por debajo del agua apenas se comenzaron a ver por los años 2009-2010. En esos tiempos, esos submarinos eran rústicos, solo seguían algunas leyes de la física para su funcionamiento y es por eso que al no contar con la tecnología adecuada, el tiempo que podría pasar sumergido era muy poco. Si acaso unos 10 minutos, solo lo suficiente para despistar a las autoridades. Contaban con espacios reducidos y era un martirio viajar en ellos. Al principio solo contaban con espacio para guardar agua y combustible, un sistema de tanques de agua para lograr sumergirse, un lugar para dormir y el timón y un sistema GPS para poder navegar.
Lo más tecnológico arriba de esta nave eran cámaras de visión nocturna para poder cuidarse. Siento que hablo mal de ellos, pero sí eran una maravilla lo que lograban hacer para lo que tenían. Una de las personas que yo logré escuchar que usaba este tipo de navíos era el conocido Polo Ochoa, pero él lo hacía de una ruta diferente. Salía por las playas del Mar Caribe en Colombia y con destino a las playas de mexicanas en el estado de Quintana Roo. Estos navíos no eran para nada baratos, pero hacerlos costaba varios millones de dólares y eso que los materiales que usaban eran simples, madera, fibra de vidrio, tubos PVC. De hecho, una vez escuché que había un submarino que estaban usando los del Golfo, de nuestro capítulo anterior, que era hecho por rusos y que ese sí podía ir todo el recorrido sumergido y a buena velocidad y que en ese sí cabían más de 2 toneladas. Pero como saben, en el Ocran también hay mitos y leyendas y hasta no ver, no creer. Otro Ocran que utilizaba submarinos es el poco conocido Lobo Valencia, el jefe del Telcar del Milenio. Él con esos aparatos viajaba por el Océano Pacífico y llegaba hasta Chiapas, pero estos viajes en submarinos no son tan frecuentes, por eso hay pocas historias. De los que sí hay bastantes historias es de los otros que hablaremos, los semisumergibles, que como su nombre lo explica, se semisumergen, o sea, no se hunden por completo. Son más usados en el Ocran, pues son más fáciles de construir. Aquí les voy a mostrar una foto de uno de estos. Aquí lo podemos ver, amigo. Obviamente semisumergido. Y como pueden ver en la foto, va como quien dice al ras del agua. Y regularmente lo pintan de colores que se podrían camuflajear fácilmente en el agua, como azules y grises. Pues estos navíos tienen más historia en el Ocran que estas rondan desde la década de los 90. Fue por el año de 1993 que se incautó uno de estos y las autoridades pudieron ver de primera mano con lo que iban a lidiar por las siguientes décadas. Fue en Colombia que aseguraron este aparato, de hecho de fibra de vidrio y madera. Con su diseño le permitía flotar con la mayor parte de su estructura bajo el agua y solo dejaba visible un tubo de escape y una pequeña parte del casco. Esto para su ventilación. Se sorprendieron al calcular que esa embarcación podría transportar hasta 1 tonelada. Estas embarcaciones no estaban hechas para largos viajes y solo servían para ir de Colombia a Centroamérica, para así continuar su viaje con otros métodos como los que ya hemos platicado. Pues este fue un punto de inicio de una carrera tecnológica, podríamos decirle así. Algo así como la guerra espacial entre Rusia y Estados Unidos, donde el objetivo de ambos era desarrollar tecnología que les permitiera poner a un hombre en la luna. Y que si creemos en los libros de historia, que por supuesto yo sí lo hago, este bello país que nos abre las puertas a muchos, hoy me refiero a los Estados Unidos, ganó y puso a una tripulación en la luna. Bueno, era algo así, pero unos fabricaban lanchas y buscaban la manera de que no fueran detectadas y otros buscaban la manera de detectar dichas lanchas en vasto océano. Para nada es una tarea fácil, es como buscar una aguja en un pajar, pero claro que la tecnología les ayuda bastante. Vamos a ver primero las lanchas convencionales, eran fáciles de detectar, así que se decidieron por hacer este tipo de semisumergibles, que esta idea funciona bastante bien. Después pensaron en pintarlas, como ya se los dije, en colores que fácil se camuflaban en el agua. Y entonces era difícil para las aeronaves el detectar las naves, pero había otro problema, los radares. Y para esto utilizaron varios sistemas. Primero eran las lanchas de bajo perfil, o sea, a nivel del agua. Pero eso ya lo tenían, solo lo perfeccionaron. Después comenzaron a usar un tipo de capa de plomo alrededor de la estructura. El plomo es un material denso que puede absorber o desviar ondas de radar, lo que dificulta que las lanchas sean detectadas.
por los sistemas de vigilancia marítima, aunque no hacen que sean completamente invisibles. Reduce su firma en los radares. Esto ayudó bastante. Después, otra variable, la detección térmica. El plomo debería ayudar con eso, pero la mayor parte del calor que emana una embarcación proviene de los motores. Obviamente, así que los fleteros se idearon una manera de que los gases salieran calientes, que salieran de los motores, perdón, tuviera un sistema de escape que saliera directo al agua helada del mar. Así desaparecía ese calor por completo. Y así han seguido cada vez descubriendo más maneras para cubrir su contrabando, como pinturas especiales que absorben en vez de reflejar las ondas del radar, o también sobrecargar de señal los radares, o sea, usar señuelos para confundir a los operadores de estos mismos. También usar diferentes rutas, alejarse de la ruta comercial, que aunque te tome el doble de tiempo en llegar a tu destino, evitarás más la presencia policíaca. Y pues más reciente, el uso de drones aéreos para vigilar el área más adelante a donde van. Pero de los drones hablaremos después. Y de historias con este tipo de embarcaciones, pues les podría decir que casi todos los podcasts le tocó usarlos. Fue muy común el verlos trabajar. Alguien que me tocó escuchar que los utilizaba bastante era la Barbie. Él salía de los puertos colombianos y llegaba hasta el estado de Guerrero en este tipo de embarcaciones. Eran viajes largos y bien cargados. Si había veces que los lancheros que tenían en Guerrero les tocaba trabajar doble o triple turno, porque las lanchas llegaban y llegaban, y para evitar acercar los semisumergibles a tierra, pues mejor los lancheros que salían todos los días de la costa a pescar, iban y se encontraban con el semisumergible en medio del mar, y ahí cargaban sus lanchas, escondían el producto y lo llevaban a la costa. Y ya la Barbie, como les dije, en otro episodio iba al estado de Tamaulipas y cruzaba por ahí. Sí que hizo millones así, pues cuando tienes un estado como Guerrero, es un punto estratégico para trabajar. Claro, otras organizaciones también usaban esto. Eran muchos y muchos de ellos también lo hacían. También lo que hacían, perdón, era que cuando llegaba el navío desde Sudamérica y terminaba su misión, en vez de mandarlo de regreso y arriesgar a la tripulación, mejor optaban por destruir la embarcación y hundirla, pues el costo era bajo para hacerlos y era más rentable hacer eso que perder tripulantes. Pero pues imagínense si por lo bajito cada viaje, digamos, era de 1 tonelada, no era nada el costo de la embarcación. Aunque sí escuché de unas personas en Michoacán que decidieron guardar la embarcación, más bien dicho, retirarla, la sacaron de las aguas y la guardaron en una bodega como un recordatorio de su primer tonta coronada. Es así, ha de estar de museo. Ahora hablemos de cómo es el manejo en barcos comerciales. Con esto me refiero a esos grandes buques. Aquí les voy a mostrar una foto de ellos. Aquí pueden ver los buques comerciales, amigos. Es una inmensa cantidad de contenedores que podemos ver ahí. Como acabamos de ver en la imagen anterior, estos enormes buques se utilizan para conectar el comercio internacional debido a sus bajos costos de transportación, aunque el tiempo de traslado es un poco extenso, cercano a los 28-35 días. Su confiabilidad es buena para cualquier traslado de mercancía de manera legal o de manera y no tan legal. Pero aquí me interesa explicar un poco del modo no legal. Bueno amigos, aquí termina la primera parte de este relato. Atentos a la próxima semana para que conozcan la segunda parte de la historia. Gracias a todos por su apoyo y esperen más contenido de su amigo Okran. Saludos.